El curso del día de hoy va a cargo del estudiante de primer año del posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del Bosque, el doctor Ludwig Gallo. Vamos a hablar de la fisiología básica de las cardiopatías congénitas complejas, el balanceo de la circulación. Agradecemos de antemano la asesoría temática de la doctora Carolina Puente, docente del programa para el desarrollo del tema. Adelante, Ludwig. Hola doctora, muchas gracias. Doctores y residentes invitados, muchas gracias por la participación. El día de hoy me corresponde hablar de la fisiología básica de la cardiopatía compleja, el balanceo de la circulación. Mi nombre es Ludwig José Gallo Mota, soy residente de primer año de la especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad El Bosque. Esta va a ser nuestra ruta de conocimiento. Primero vamos a hacer una introducción, luego vamos a hacer una diferenciación entre la cianosis de causa cardíaca y de la causa no cardíaca. Posteriormente vamos a hablar de la clasificación de las cardiopatías congénitas, luego una clasificación quirúrgica de las mismas. Posteriormente vamos a hablar de la fisiología univentricular y el balanceo de la circulación y por último unos mensajes para llevar a casa. Entonces, ¿por qué quise hablar de cianosis? Sabemos que dentro de la clasificación de las cardiopatías tenemos un módulo que son las cianógenas y por eso vamos a entender qué es la cianosis. La cianosis viene de la traducción al griego koneus, que significa azul oscuro. Esta puede estar presente si es central entre el 3 al 4% de los recién nacidos y la cianosis que se perpetúa por encima de las 2 horas ya se puede considerar un hallazgo inusual y patológico. Es importante reconocer al niño cianótico porque un abordaje oportuno, temprano, va a mejorar el pronóstico a largo plazo. Y si hablamos de esa cardiopatía congénita cianótica, pues vamos a encontrar una gran variedad de ejemplos que vamos a mencionar más adelante. Importante tener en cuenta que para que se produzca esta cianosis, la saturación de oxígeno tiene que estar por debajo de 75% y ese oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria que se va a encargar de transportar ese oxígeno gracias a su estructura. En ella va a tener una serie de cadenas en forma par, que puede ser alfa, beta, gamma o delta. La más común es la forma 2 alfa, 2 beta. Y cada una de esas estructuras va a tener un grupo hemo que va a contener un átomo de hierro donde se va a unir el oxígeno. La hemoglobina se puede sintetizar a partir de los eritroblastos y va a terminar incluso su síntesis hasta el estadio maduro del glóbulo rojo, que es el reticulocito. Entonces, si tenemos un paciente con cianosis, lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Sabemos que clínicamente aparece por debajo del 75% de la saturación de oxígeno y hay una serie clínica de paraclínicos que nos ayudan a diferenciar cuál va a ser de causa cardíaca y cuál va a ser de causa extracardíaca. Lo primero es lo que tenemos a la cabecera del paciente, es un test de hiperoxia. Sabemos que lo que tenemos que hacer es aportar un FIO2 por encima del 60 o 100% y vigilar la respuesta de ese oxígeno al paciente. Si hay una respuesta, podemos hablar de una patología pulmonar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en escenarios, por ejemplo, de hipertensión pulmonar con test de reactividad positiva, también puede haber respuesta a este test de hiperoxia. Y en las causas donde no hay respuesta, pues apoyados con la clínica del paciente, si tiene o no tiene dificultad respiratoria, si tiene aleteo nasal, tirajes o algún hallazgo auscultatorio normal a nivel pulmonar o cardíaco, pues ya comenzamos a pensar en una causa de origen cardíaco. Nos apoyamos con radiografía de tórax y finalmente vamos a mencionar una gran cantidad de patologías a este nivel. Hay alguna clasificación que está relacionada con la edad de inicio de la cianosis. Entonces, en esta lámina lo que vemos, o lo que podemos encontrar es la clasificación de las cardiopatías según la edad de inicio de la cianosis. En el recién nacido, en el periodo inmediato entre los 0 y los 7 días, tenemos unos ejemplos como la transposición de grandes arterias, la estenosis pulmonar con el tabique interventricular intacto, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico son algunos ejemplos. Entre los 7 y 28 días de aparición de la cianosis vamos a encontrar como ejemplos un truncus arterioso, una tetralogía de Fallot o una transposición de grandes arterias con un defecto a nivel ventricular. Y por encima de los 28 días, una tetralogía de Fallot, una transposición de grandes arterias o un truncus arterioso.
Dentro de la epidemiología, sabemos que se puede estimar una prevalencia a nivel mundial de cardiopatías entre 0,5 a 9 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Hay una incidencia entre 2,1 a 12,3 por cada 1.000 nacidos vivos, en un promedio de 6 por cada 1.000 recién nacidos, y que esta epidemiología va a ser variante según la edad del paciente. Puede ser tan pequeña como 2,1 o un poquito más amplia en la edad del adolescente hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos. En Latinoamérica nacen alrededor de 54.000 niños con cardiopatías congénitas y en Colombia, según el Ministerio de Salud y Protección Social, se estima una prevalencia de cardiopatías congénitas entre 7,5 a 9,5 por cada 1.000 nacimientos. La clasificación entonces de las cardiopatías congénitas, vamos a tener dos grandes grupos, unas que van a ser de origen cianógeno y unas que van a ser de origen no cianógeno. Las de origen cianógeno, a su vez, la vamos a subdividir en aquellas que tengan un flujo pulmonar aumentado o un flujo pulmonar disminuido. Y en las cardiopatías no cianógenas, vamos a subdividirlas en el flujo pulmonar aumentado y en el flujo pulmonar normal. Entonces, para poder desarrollarlas, tenemos estos ejemplos. Las cardiopatías no cianógenas de flujo pulmonar aumentado son el ductus arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el canal auriculoventricular o la ventana aortopulmonar. Y de ejemplos de la cardiopatía no cianógena de flujo pulmonar normal, tenemos la estenosis aórtica, la coartación aórtica, la estenosis mitral y la interrupción del arco aórtico. Dentro del grupo de la clasificación cianógena de flujo pulmonar aumentado, tendríamos la transposición de grandes arterias, el corazón izquierdo hipoplásico, el retorno venoso pulmonar anómalo, el ventrículo único y el troncus arterioso. Y con flujo pulmonar disminuido, la tetralogía de Fallot, la estenosis pulmonar severa, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidea y la anomalía de Einstein. Entonces, de las clasificaciones más conocidas para la Sociedad de Cirujanos, tenemos dos grandes ejemplos, algunas a mencionar. La primera es la clasificación de Aristóteles. Esta nace en 1999 en un estudio que duró 4 años y culminó en el 2003. En esta se incluyeron 50 cirujanos de 23 países y lo que buscaba la clasificación de Aristóteles es una puntuación basada en mortalidad, el potencial de morbilidad y la dificultad técnica. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder clasificar la complejidad de la cardiopatía en 5 niveles. Desde el nivel 1, que es la dificultad más elemental, hasta el nivel 5, con una complejidad mayor de la misma. Entonces, Aristóteles o la clasificación de Aristóteles lo que busca es subdividir la clínica y los paraclínicos del paciente para poder saber cuáles son las cardiopatías más complejas con unos factores, los factores dependientes que van a ser propios de las variantes anatómicas del procedimiento de la cardiopatía y la edad del paciente, y unos factores independientes que a su vez se van a subdividir en factores generales, donde se va a incluir el peso, la edad gestacional del paciente, unos factores clínicos en donde se van a englobar todas las variables presentes en un lapso máximo de 48 horas antes de la cirugía, donde tenemos como por ejemplo la acidosis metabólica con un pH por debajo de 7,2, un lactato por encima de 4, una disfunción miocárdica con una fracción de eyección por debajo del 25%, una taquicardia ventricular o el paciente sometido a ventilación mecánica para un manejo de falla tanto cardíaca como pulmonar y la hipertensión pulmonar. Cada uno de estos ítems le va a dar una puntuación que se va a ir sumando para saber la complejidad quirúrgica del paciente. Unos factores extracardíacos donde vamos a incluir la hidrocefalia o algunos ejemplos de cromosomopatías como por número en la trisomía 21 o por microlesiones como en el síndrome de George con 22q11. Y unos factores quirúrgicos que van a tener en cuenta si el paciente es una reoperación o es un procedimiento que va a ser mínimamente invasivo. Entonces, ¿qué plantea este estudio? Plantea que las cirugías de menor nivel de complejidad va a incluir el cierre del foramen oval,
los cierres primarios o por parches de las comunicaciones interauriculares y con una complejidad moderada, el drenaje o la conexión venosa pulmonar anómala parcial. Y dentro de los ejemplos de mayor complejidad tenemos un trasplante de corazón-pulmón, una corrección de la transposición de grandes arterias, un procedimiento de Norwood o una reparación de un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Otra clasificación que tenemos es la clasificación de RASH 1. Esta es un poco más reciente, está publicada en el año 2002. Fue desarrollada por 11 autoridades médicas con 79 procedimientos y 6 niveles o categorías donde van a poder predecir también la complejidad e indirectamente poder estimar una mortalidad. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve como una herramienta que permita la comparación entre instituciones hospitalarias y poderla medir con la mortalidad predicha de la cardiopatía congénita. Como se dan cuenta, en la lámina no existe o no pongo el nivel 5 de dificultad porque en ella, en el estudio, pues no se encontraron los suficientes casos para poder hacer la asociación de mortalidad, pero los ejemplos del nivel 5 van a incluir la válvula tricuspidia en el neonato o la neumonía de Einstein o la reparación del tronco arterioso común con interrupción del arco aórtico. Esta es una lámina donde va a representarse los 6 niveles de riesgo para RASH 1, donde tenemos que como procedimiento de menor complejidad es el cierre de la CIA o la ligadura del ductus y como procedimiento de mayor complejidad tenemos la cirugía de Norwood o la cirugía de Damos-Key-Stencil. Entonces, sabemos que la mayoría de estos procedimientos, o cerca del 12 al 13% de estas cardiopatías complejas, van a terminar en un concepto de fisiología univentricular. Tenemos que tener unos conceptos claros y hacer una diferenciación cuando tenemos que usar el término univentricular. El primero a mencionar es qué es un corazón univentricular. Entonces, un corazón univentricular son aquellas malformaciones cardiovasculares congénitas en las que la masa ventricular no puede ser dividida de tal manera que tengamos una bomba ventricular para el corazón sistémico y otra para la circulación pulmonar. Una fisiología univentricular se va a definir como aquella en la que se cumplan las siguientes dos condiciones. Una es una mezcla completa de los retornos venoso, sistémico y pulmonar, y la masa ventricular eyecta este retorno venoso completamente mezclado. Y por último, el término a tener en cuenta es el protocolo o camino univentricular, que no va a tener ningún significado anatómico ni fisiológico per se, sino va a ser más quirúrgico estratégico. Y el objetivo de este es llegar a una circulación en serie. Entonces, tenemos unos principios del manejo univentricular. El primero y más importante va a ser el principio de no hacer daño. En el manejo univentricular vamos a siempre, o en el procedimiento quirúrgico, siempre vamos a intentar evitar lesiones al corazón, preservar las funciones sistólicas y diastólica ventricular. Vamos a preservar la función valvular, vamos a preservar la función electrofisiológica, vamos a optimizar la circulación vascular pulmonar y por último vamos a prevenir lesiones en otros órganos. Entonces, para tener claro cómo funciona o cómo sería la fisiología univentricular, tenemos que partir del concepto de que en la cardiopatía congénita siempre la anatomía va a dictar la fisiología y que la fisiología de un solo ventrículo puede resultar de una serie de lesiones anatómicas que se asocian con una variedad de manifestaciones clínicas. Tenemos algunas clasificaciones o varias clasificaciones que nos pueden decir más o menos el comportamiento fisiológico de aquella cardiopatía. Por ejemplo, una de ellas es poder dividirlas en dos grandes grupos, aquellas que tengan obstrucción del tracto de salida a nivel sistémico y otro grupo sería aquellas que tengan obstrucción del tracto de salida pulmonar. Pero también hay una más sencilla que va a ser dependiendo del fenotipo. Ya sabemos si puede ser un fenotipo univentricular derecho, que puede estar presente en el 50 a 57% de los casos, o un fenotipo ventricular izquierdo, que es del 40 al 43% de los casos, que va a estar asociado a un mejor pronóstico, y un fenotipo donde es indeterminado, que puede ser hasta el 2%.
Como grandes ejemplos o ejemplos claves de la fisiología de obstrucción del tracto de salida sistémico, tenemos el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Este es el gran aporte, o esta es la gran patología que va a tener una serie de estudios y la que nos va a aportar más entendimiento cuando vamos a hablar del balanceo de la circulación. Y otro, o el ejemplo, perdón, para obstrucción de salida a nivel pulmonar, de obstrucción del tracto de salida a nivel pulmonar, va a ser la atresia pulmonar con tabique ventricular intacto. Para tener en cuenta, una de las condiciones para una buena fisiología univentricular es que tengamos en el paciente una comunicación intraauricular que no sea restrictiva, porque esto va a permitir que haya una adecuada mezcla de sangre en ese retorno a nivel pulmonar y sistémico. Hay otras condiciones con defectos interventriculares o interauriculares que pudiesen ser sitios de mezcla, pero son malos sitios de mezcla y no van a ser capaces de tener un adecuado flujo sin obstrucciones a nivel de retorno sistémico, como el foramen oval permeable o la comunicación interventricular. Entonces, para llegar a esa fisiología univentricular, hay una serie de procedimientos quirúrgicos. Va a dividirse, pues, principalmente en tres estadios para llegar a una fisiología de Fontan. Y el primer paso que tenemos es en el periodo del recién nacido. Este va a depender del flujo pulmonar. Si el flujo pulmonar va a estar aumentado, lo recomendable es hacer un banding de la arteria pulmonar o un cerclaje. Y si no lo es, las opciones quirúrgicas para este recién nacido sería una fístula sistémico pulmonar o un stent del ductus. La segunda etapa va a ser la anastomosis terminolateral del extremo cefálico de la vena cava superior con la cara superior de la arteria pulmonar derecha, que lo conocemos como la cirugía de Glenn o una derivación cavo-pulmonar parcial. Esta cirugía de Glenn va a tener unos criterios de selección y unos criterios de exclusión que están mencionados en la lámina, así que los pacientes que van a ir a cirugía de Glenn usualmente están entre los 4 o los 12 meses, nunca más de los 4 años en algunos artículos, tener un ritmo sinusal, tener un drenaje normal de las cavas, una presión de la arteria pulmonar por debajo de 15 milímetros, una resistencia vascular pulmonar por debajo de 4 unidades, una tasa o un ratio entre la arteria pulmonar y la arteria aorta por encima de 0,75, una fracción de eyección por encima del 60% y una competencia auriculoventricular. Y como contraindicaciones tenemos una edad por debajo de 6 semanas, unas resistencias pulmonares por encima de 4 unidades Woods, una estenosis de las venas pulmonares o una presión de la arteria pulmonar por encima de 30 milímetros de mercurio. Y finalmente, llegamos a la fisiología o la cirugía de Fontan, donde en esta lo que se va a hacer es una anastomosis de la vena cava inferior con la rama derecha de la arteria pulmonar previamente ya anastomosada con la vena cava superior. Y acá lo que se va a hacer es que haya un flujo pasivo a la circulación pulmonar para poder mantener la oxigenación de este sistema. Aquí en la lámina van a ver uno de los ejemplos para llegar a la cirugía de Fontan, que es un tubo extracardíaco, pero hay varias formas de procedimiento para poder llegar a esa fisiología de Fontan. Y los 10 mandamientos para la fisiología de Fontan, tenemos también esos criterios: una edad mayor de 4 años, un ritmo sinusal, un retorno venoso sistémico normal, un volumen de la aurícula derecha normal, una presión de la arteria media pulmonar por debajo de 15, una resistencia arteriolar pulmonar por debajo de 4 unidades Woods por superficie corporal, una relación entre la arteria aorta y la pulmonar por encima de 0,75, una fracción de eyección por encima de 60%, que las válvulas estén competentes, que haya ausencia de distorsión de la arteria pulmonar y dos índices que son el índice de Nakata y el índice de Magun. El índice de Nakata se va a calcular como el área de la rama derecha de la arteria pulmonar más el área de la rama izquierda de la arteria pulmonar sobre la superficie corporal, y este va a ser por debajo de 250 milímetros por superficie corporal.
y el índice de Magut va a estar por debajo de los 2. En este algoritmo, entonces lo que vamos a ver es en la figura A de la izquierda de sus pantallas, cómo va a ser el abordaje del paciente hacia esa ruta univentricular. Primero, tenemos que en este caso el paciente tiene un flujo pulmonar aumentado con obstrucción sistémica, por ejemplo, una coartación o una estenosis subaórtica. La primera fase siempre va a ser la estabilización clínica. Ya sabemos si vamos a usar medicamentos para mantener, por ejemplo, el ductus abierto y dependiendo de la fisiología pulmonar o del flujo pulmonar, vamos a ir a un cerclaje o un banding de la arteria pulmonar. Posteriormente hacemos un cateterismo y por cardiología hemodinámica, pues damos o aplicamos los criterios de inclusión para la primera cirugía o la segunda cirugía, perdón, que es la cirugía de Glenn, y esta va a estar entre los 3 a los 6 meses, hacemos la cirugía y finalmente hacemos un nuevo cateterismo para poder evaluar si el paciente es candidato a la derivación cavo-pulmonar total entre los 2 y los 4 años. En la parte B de la gráfica tenemos entonces al paciente con un flujo pulmonar que puede estar disminuido. Acá nuevamente iniciamos una fase de estabilización del paciente y si el flujo pulmonar está disminuido, pues se recomienda la fístula sistémico pulmonar. Hacemos el cateterismo para aplicar los criterios de inclusión y de exclusión. En la segunda fase, entre los 3 a 9 meses, podemos hacer una cirugía de Glenn. Y finalmente, según la hemodinamia y las resistencias vasculares pulmonares, puede ser llevado a una derivación cavo-pulmonar total. O si cumple alguno de los criterios de exclusión, pues va a ser llevado a, o va a salir del protocolo el paciente para la fisiología Fontana. ¿Y cuáles van a ser entonces las metas del manejo univentricular por estadios? Primero, vamos a disminuir la sobrecarga de volumen del ventrículo único. Vamos a disminuir el trabajo cardíaco del ventrículo único. También debemos devolver una circulación en serie, pero sin bomba subpulmonar. Vamos a preservar la función miocárdica del ventrículo sistémico el mayor tiempo posible. Vamos a mantener al paciente el mayor tiempo posible libre del trasplante. Vamos a preservar la función de la válvula auriculoventricular sistémica. Vamos a favorecer el crecimiento de las ramas y la vasculatura pulmonar. Y vamos a evitar la remodelación y el daño de la vasculatura pulmonar. Entonces, esa fisiología univentricular se define como aquella en la que un solo ventrículo va a ser funcional y se va a encargar del doble gasto, del flujo sistémico y del flujo pulmonar. Dentro de ese ventrículo único, el flujo sistémico y el flujo pulmonar van a retornar y se va a mezclar la sangre en un único ventrículo. Esto va a conllevar a que esa sangre mezclada tenga una baja saturación sistémica que puede oscilar entre los 75 al 80%. Y digamos que para poder calcular y poder iniciar un balanceo de esa circulación, tenemos algunas variables hemodinámicas que nos pueden ayudar a predecir qué tanto aporte del flujo pulmonar y qué tanto aporte del flujo sistémico tenemos. Esto se basa en la ecuación de Fick, conocido como el QPQS. El QS ya sabemos que depende del consumo de oxígeno en la parte del numerador y en la parte del denominador como con los contenidos arteriales de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno, que es el ítem 1 de sus láminas. Y el QP está determinado por el consumo de oxígeno y en el denominador con el contenido pulmonar de oxígeno y el contenido pulmonar arterial de oxígeno. Y si llevamos esa fórmula y la extrapolamos para poder calcular el QPQS, pues simplemente reemplazamos los valores y tenemos la resultante que es el ítem número 3. Y si quisiéramos simplificar más la fórmula, podemos partir de que se puede suponer que la saturación de oxígeno de la sangre venosa pulmonar es la normal del 95% en el aire ambiente y además que suponiendo que la diferencia de oxígeno arterial y venoso es del 25%, la fórmula quedaría como en el ítem 4, que es el cupo de QS, es igual a 25 sobre 95 menos la saturación de oxígeno. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta para que esto sea aplicable y sea viable?
los requisitos para poder guiar el manejo exclusivamente por el QPQS tiene que ser una hemoglobina óptima, un pulmón sano y una buena función cardíaca. Y esto sabemos porque la fórmula de los contenidos va a contemplar estas variables como directamente proporcional. ¿Y por qué los incluimos? Porque hay muchos estudios, y este particular, donde intentan colocar cuál es el DO2 mejor disponible cuando hacemos el QPQS, partiendo de que la saturación pulmonar venosa de oxígeno es una constante, en este ejemplo del 96%, podemos usar modelos matemáticos y predictores para calcular cuál es el mejor DO2 disponible del paciente. Entonces tenemos una línea punteada que atraviesa estas curvas y vemos que el nivel máximo del DO2 para el QPQS sería entre un valor entre 0.5 y cercano a 1, algunos textos 0.8 como valor de referencia. Y tenemos algunas estrategias encaminadas para poder lograr ese equilibrio del QPQS. Uno es manipular las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, y esto lo logramos gracias a la oxigenoterapia, al dióxido de carbono, a la modulación del equilibrio ácido básico y a la manipulación de las interacciones cardiopulmonares. En caso de que el paciente esté bajo ventilación mecánica, hablamos de mantener o ajustar el PEP y el volumen tidal del paciente. Entonces vamos a ver unos escenarios. El primer escenario, por ejemplo, es aquel paciente con un flujo pulmonar disminuido y un QPQS bajo. Acá el objetivo va a ser disminuir la resistencia vascular pulmonar y tenemos esta serie de estrategias para poder lograr equilibrar ese QPQS o aumentar ese QPQS. Una es aumentar el FiO2, aumentar el pH, evitar la hipercapnia, evitar la hipotermia, dar una buena analgesia y sedación, evitar la hipo o la hiperventilación, prevenir las atelectasias, hacer un uso juicioso del PEP y usar vasodilatadores pulmonares. Y en el escenario donde el flujo pulmonar esté aumentado, es decir, tenga un QPQS alto, las estrategias o el objetivo va a ser disminuir la resistencia vascular sistémica. Acá lo que tenemos que hacer es básicamente como lo contrario al anterior, que va a ser FIO2, que va a ser subtitulable, es decir, bajar la FIO2. Algunos libros o algunas unidades lo que pueden lograr hacer es dar FIO2 subatmosféricas. Sin embargo, sabemos que a largo plazo, estas FIO2 atmosféricas que se logran con mezcla de nitrógeno pueden producir lesiones a nivel del sistema nervioso central o disminución de las ítems o los predichos del neurodesarrollo. Vamos a aumentar la PaCO2, el PEP va a ser alto y vamos a usar vasodilatadores a nivel sistémico. ¿Y por qué digo que no todo es QPQS? Porque pueden haber caídas severas que puedan comprometer la vida del paciente, por ejemplo, en la saturación venosa de oxígeno, como se dan cuenta, sin compromiso ni de la saturación de oxígeno ni de la presión arterial media. En esta gráfica publicada por este grupo de autores, lo que buscaban era hacer un seguimiento a un lactante posterior a la cirugía de Norwood y se dieron cuenta que si solo manipulamos o solo vemos la saturación de oxígeno y la presión arterial media, olvidamos el compromiso o el gasto cardíaco y vemos cómo hay grandes caídas de la saturación venosa de oxígeno en las primeras horas del posoperatorio. Y la manipulación no solo es el ventilador, sino también dar un buen ajuste de todas las variables que van a intervenir en el QPQS. Otros escenarios, pues tenemos el escenario, por ejemplo, de la sobrecirculación pulmonar con saturaciones en metas. Entonces, si tenemos este ejemplo, sabemos que hay una mezcla interventricular con sangre muy oxigenada que viene del QP y muy desoxigenada, que es el QS, y vamos a evidenciar un salto oximétrico intraventricular que permite mantener saturaciones en metas con una falsa seguridad y no se van a realizar ajustes y se puede perpetuar un QPQS alto. Va a llevar al paciente a hipoperfusión coronaria, a disfunción miocárdica, va a empeorar el flujo y la perfusión sistémica y finalmente el paciente va a estar en bajo gasto sistémico. Otro escenario sería el escenario de la disfunción miocárdica. Eso es un primer ejemplo. En este lo que tenemos entonces es una disfunción miocárdica. Va a haber un aumento de la extracción venosa de oxígeno.
Va a haber una desaturación arterial de oxígeno, un aumento de oxígeno en un intento pues de mejorar esa hipoxia. Vamos a hacer sobrecirculación pulmonar y finalmente va a empeorar la disfunción miocárdica y se va a perpetuar este círculo vicioso. Y un último escenario va a ser el paciente con disfunción miocárdica, va a tener aumento de la extracción venosa de oxígeno, caída de la saturación venosa de oxígeno, voy a aplicar la fórmula QPQS y me va a dar un valor mayor a 1, interpreto que puede haber sobrecirculación pulmonar, manejo el QPQS, pero no impacto en la disfunción miocárdica y se va a perpetuar el bajo gasto sistémico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No estoy hablando de que QPQS es malo, sino que vamos a impactar en una monitoría que va a ser multimodal en la fisiología univentricular y para poder manejar pues, o balancear adecuadamente la circulación tenemos que tener en cuenta varios ítems. Uno es la presión arterial, dos sería la saturación arterial de oxígeno. También tenemos que tener en cuenta la saturación venosa de oxígeno, medida idealmente en la vena cava superior, vigilar claramente el QPQS, vigilar subrogados de esa perfusión como los NIRS, tanto a nivel cerebral como a nivel esplécnico, donde lo tengamos disponible. Y las metas del manejo van a ser saturaciones entre 70 y el 85%, un pH de 7.4, un P2 arterial entre 40 y 45, un PCO2 entre 40 y 50 y una saturación venosa entre 55 y 65%. Y optimizamos el DO2, manteniendo extracciones entre el 20 y el 25%. Lograr QPQS cercano a 1, ya vimos que el mejor DO2 disponible está entre 0.5 y lo cercano a 1, para poder lograr un balanceo adecuado de la circulación. Vamos a optimizar los componentes del DO2, como el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco, y ya sabemos de qué dependen directamente estas fórmulas. Vamos a hacer una monitoría exhaustiva de la saturación venosa de oxígeno. Vamos a mirar los subrogados como los NIRS y vamos a hacer un control farmacológico de las resistencias vasculares. Todo esto ha logrado disminuir cerca de un 10% más la mortalidad en aquellos pacientes. Por último, unos mensajes pues para poder llevar a casa. Lo más importante, siempre vamos a definir la anatomía y la fisiología de las cardiopatías. Esto es clave para poder definir la severidad, la complejidad y las potenciales de complicación. Vamos a determinar si ese paciente es candidato a un manejo a seguir, ya sea bi o univentricular. Por eso es tan importante la clasificación que hablamos, que hay clasificaciones clínicas, quirúrgicas. Vamos a hacer un manejo univentricular por estadios para evitar un colapso y mejorar o tener una disfunción miocárdica, no tener una disfunción miocárdica temprana de ese ventrículo sistémico o sus complicaciones. Vamos a aumentar el tiempo libre de trasplante cardíaco. Vamos a tener una buena calidad de vida en aquellos pacientes. Vamos a devolver una fisiología en serie, un flujo sanguíneo sistémico que depende del ventrículo único y un flujo pulmonar pasivo sin bomba subpulmonar. Muchas gracias a todos. Agradezco especialmente a la doctora Diana Bravo y a la doctora Carolina Puente por la participación activa en esta charla y a todos los profesores que hicieron posible la revisión de este tema. Quedo atento a sus comentarios y preguntas. Gracias.